contenido de nuestro portafolio se encuentra organizado de manera sistémica para facilitar su navegación y comprensión. En primer lugar, tenemos la presentación de los datos generales, donde se identifica objetivo general y los objetivos específicos de nuestro trabajo. En el apartado de integrantes, usted encontrará los autores de este portafolio. Posteriormente, en el apartado de desarrollo se presentan dos hitos. En primer lugar, tenemos la unidad 1, donde realizamos la actividad individual, que refleja el análisis crítico inicial de este módulo. En segundo lugar, tenemos la unidad 2 y 3, donde realizamos las actividades grupales, y se expone la propuesta de mejora de un sílabo universitario, detallando la tríada de estrategias, métodos y recursos de evaluación aplicados. Seguidamente, se incluye un análisis reflexivo de cada uno de los integrantes del grupo sobre la mediación de conocimiento y su proyección en nuestra praxis docente. Y finalmente, el cierre se realiza mediante la evaluación PNI, positivo, negativo e interesante, donde cada uno de nuestros integrantes aporta su visión crítica sobre los resultados de aprendizaje obtenidos, respaldando el trabajo con referencias bibliográficas necesarias. Este portafolio es en esencia el testimonio de nuestra evolución como futuros especialistas en educación, comprometidos con una enseñanza superior, más humana, técnica y eficiente. A continuación, mis compañeros explicarán cada uno de los apartados de nuestro portafolio. Saludos cordiales, estimada Magíster. Vamos a hablar un poquito sobre un cuadro comparativo sobre lo que era la educación antigua con la educación actual. Dentro de esto tenemos nosotros algunos aspectos como son el acceso. En la educación anterior pues, era muy limitado, era desigual, menos oportunidades. En la actualidad pues hay mayor acceso, hay gratuidad. Otro aspecto tenemos la calidad, lo que es el control institucional. Antes no existía ningún control riguroso y poca regulación. En la educación actual, en cambio, tenemos una evaluación en la cual deben ser acreditadas cada una de las instituciones y hay un control de calidad para que siga su funcionamiento. Otro aspecto tenemos el enfoque educativo, en el cual antes la educación tradicional y también lo que era solamente memorización. En la actual, pues ya existen competencias y el pensamiento crítico. Otro aspecto tenemos la tecnología. Antes era muy escaso lo que es el uso del TIC. En cambio, hoy en la actualidad, pues se integran las plataformas digitales, lo que es la educación virtual y lo que es la educación también híbrida. Otro aspecto tenemos la investigación. Antes no era muy importante. Hoy en la actualidad existen muchísimos medios digitales como son los libros para poder consultar e investigar. Otro aspecto tenemos lo que es la inclusión. Antes era baja inclusión, tanto social como cultural. Hoy en la actualidad se trata de realizar una educación inclusiva, pese a que sí nos está faltando, pero esperemos que más adelante vaya mejorando esta situación. Otro aspecto tenemos el rol del docente, que antes era más tradicional, más auditivo, tenían libros específicamente para dictar clases o generar clases de hace muchísimos años atrás. En la educación actual, en cambio, ahora el docente ya es más activo, es más práctico, es más innovador, usa perfectamente lo que son las herramientas tecnológicos, desarrolla la búsqueda de información. También tenemos otro aspecto, las relaciones económicas. Antes era débil conexión con el mercado laboral, no respondían a las necesidades productivas. Hoy en la actualidad existe una mayor articulación con el mercado laboral, formando habilidades útiles para la vida laboral. Otro aspecto tenemos la infraestructura. Antes se construían pues de diferentes formas, ¿sí? En las cuales también realizaban mingas entre todas las personas que vivían en esas comunidades, realizaban de casa de construcciones en madera, ladrillos, de barro, etc. Hoy en la actualidad las instituciones se construyen con la planificación estatal o privadas que son más modernas, equipadas, tienen laboratorios, áreas deportivas y espacios tecnológicos. Como podemos observar también, si nos vamos a referir relacionar las fechas, tenemos la etapa republicana. En 1826 funcionaba la Universidad Central del Ecuador como expansión del sistema. En 1960 a 1990 fue un crecimiento acelerado de las universidades, tanto públicas como privadas. En el 2008 fue la creación de la nueva Constitución del Ecuador. En el 2010 fue la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior.
En el 2012, la Evaluación Nacional de Universidades cierra también por la baja calidad. En el 2013 fue la creación del Consejo de Evaluación, en la cual se permitió la acreditación y aseguramiento de la calidad. Mientras que del 2014 al 2018, fortalecimiento de la Secretaría de la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, implementando así sistemas como el ENES y el Ser Bachiller. En el 2020, pues vino lo que es el COVID-19, en el cual se implementó la educación virtual, uso de las plataformas virtuales, la educación híbrida y la formación de competencias. Dentro de esto nosotros tenemos lo que son los principios de calidad, que para mí es lo más importante y viene a ser la base de todo esto, la base de la excelencia, la autocrítica, crítica externa, la mejora, garantizar la calidad de la educación y los exámenes profesionales. Esto asegura que la calidad de la educación vaya mejorando poco a poco. Como conclusión, tenemos que en las últimas décadas, especialmente a partir de la Constitución del 2008 y la Ley Orgánica de Educación Superior, es una regulación más estricta para las universidades, una evaluación y acreditación obligatoria. Caso contrario, existe lo que es el cierre de las universidades de baja calidad y lo que es la creación o la organización, como fue el CNSI. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi intervención. 2 y unidad 3, las mismas que tienen tareas consecutivas, enfocadas en la gestión curricular en la educación superior, aplicando el modelo de Tyler, el cual plantea 4 preguntas: ¿qué enseñar, cómo organizar el aprendizaje y cómo evaluar? La tarea de la unidad 2 era buscar una carrera, analizar su malla curricular, su perfil de egresado en diferentes universidades. Para ello, como grupo elegimos la carrera de Psicología Clínica y como entidades de educación superior, la Universidad Central del Ecuador, entidad pública, y la Universidad San Francisco de Quito, entidad privada. Como conclusión, se dio que entre perfiles y mallas curriculares son complementarias y que la una universidad tiene un enfoque teórico y la otra un enfoque práctico. Una vez analizado esto, elegimos la asignatura de semiología y psicopatología, destacando su importancia en la formación del psicólogo clínico, ya que permite comprender e interpretar los trastornos mentales. Además, se propuso el perfil de egresado, que describe a un profesional integral con pensamiento crítico, habilidades clínicas, éticas y capacidad de intervenir en problemas de salud mental desde una perspectiva biopsicosocial. En la unidad 3 tuvimos como tarea el desarrollo del diseño del sílabo y un plan de clase, incorporando metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas, análisis de casos y simulaciones clínicas. También se estructuró actividades, recursos y estrategias de evaluación que permitan medir el desarrollo de competencias. El plan de elección se centró en la evaluación del estado mental, permitiendo integrar la teoría con la práctica y fortalecer el razonamiento clínico en los estudiantes. En conclusión, ambas tareas evidencian que una adecuada gestión curricular no solo organiza contenidos, sino garantiza una formación integral, práctica, alineada a las necesidades del entorno profesional y social, independientemente de la carrera que uno se elija. Gracias. A continuación voy a presentar la parte del portafolio digital del análisis reflexivo presentado por cada uno de mis compañeros. Así ejemplificando la maestrante Carla Noroña, dentro de uno de los párrafos descritos menciona lo siguiente: que la mediación de los conocimientos adquiridos en este módulo me han permitido entender que el rol del docente no solo consiste en ser una única fuente de información, sino un puente de un pensamiento crítico. Es la principal idea sacada del análisis crítico de maestrante. Continuando con el análisis de mi compañera Gioconda Miranda, la cual nos menciona lo siguiente: la planificación en la didáctica facilita la organización de los contenidos, actividades y recursos, asegurando en estén articulados entre sí. De esta manera,
los procesos de enseñanza-aprendizaje se vuelven más estructurados y progresivos, respetando el ritmo de las necesidades en los estudiantes. Asimismo, tenemos el punto siguiente del maestrante Moreta Marlon, el cual menciona lo siguiente, que desde el punto de vista positivo de la asignatura, puede reconocer que como una persona que no tiene conocimiento en el área de la educación superior, esta asignatura le ha dejado muchas interrogantes positivas, ya que los temas que se estudiaron en el transcurso del tiempo que duró la asignatura se hicieron comprender, y los temas desconocidos por él eh, fueron para prepararse e investigar hacia una autoeducación. Así además tenemos el punto de vista de la compañera María José Córdoba, la cual menciona la asignatura la asignatura de gestión curricular en la educación superior se presentó como un eje fundamental en la formación de los profesionales comprometidos hacia una calidad educativa, ya que este compromete que el currículum no solo sea un documento estético, sino un proceso dinámico, conceptualizado hacia una constante construcción, siendo este el principal punto crítico de la maestrante. Así además tenemos el punto de vista de mi persona, la cual menciona lo siguiente: la asignatura de planificación y didáctica en la educación superior ha constituido un espacio formativo clave para comprender desde el punto de vista integral las diversas perspectivas teóricas orientadas hacia un desarrollo de la educación superior a largo tiempo. Esto se hizo a través de los distintos autores desde años anteriores, entre estos Piaget y entre otros, viendo las principales corrientes pedagógicas que se han evidenciado en los enfoques educativos, evolucionando una respuesta en la transformación de esos sociales, culturales y tecnológicos, que nos ha permitido reconocer las necesidades de enseñanza sean más flexibles y críticas, centradas hacia el estudiante. Son las principales ideas que se han desarrollado por parte de todo el grupo de trabajo a lo largo de este punto. Agradezco por su atención. A continuación, mi compañero. Pues continuando con las conclusiones del grupo 5, vamos a analizar en el portafolio lo que hemos escrito cada uno de nuestros compañeros. Pues la compañera Carla Beatriz nos dice que la planificación y la didáctica me permitieron concluir que el orden es la base de una buena enseñanza, la que sin una estructura clara el conocimiento se dispersa. Lo más interesante fue entender que el docente debe ser un estratega capaz de adaptar sus herramientas para que el aprendizaje sea útil en la vida real y no se quede solo en teoría. Aunque el exceso de formatos y conceptos administrativos puede parecer pesado o difícil al inicio, entendí que son necesarios para profesionalizar la labor educativa y garantizar que cada estudiante reciba una formación de calidad. Eso es lo que nos dice la compañera, pues concuerdo también en su conclusión. Asimismo, la compañera Alexandra Gioconda nos dice que permite evidenciar que el proceso de evaluación identifica logros significativos en el cumplimiento de los aprendizajes, destacando la participación activa, la reflexión crítica y el dominio de los contenidos. No obstante, se observan algunas limitaciones como los distintos ritmos de aprendizaje y las dificultades en la articulación teórico-práctica. También muy interesante su conclusión de la compañera, pues igual el compañero Marlo Arturo Moreta dice: concluyo que el éxito en el aula no depende de la improvisación, sino de la capacidad del docente para actuar como un guía que enseña experiencias de aprendizaje a pesar de los desafíos técnicos y la terminología nueva. Esta asignatura me ha demostrado que ser educador requiere un compromiso con la autoeducación constante. También igual concuerdo con el compañero, pues cada día tenemos que autoeducarnos, ya que en las clases solo nos son unas guías, digamos, y cada uno depende de su formación para seguir siendo mejores cada día, ¿no?